Hola, muy buenas, bienvenidos a este espacio de Hablando en Familia. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a integrar la educación emocional, la salud mental, los valores, la familia, la comunicación. Vamos a hablar de la tolerancia. La tolerancia, por favor. Es re importante, pero hoy vamos a hablarlo despacito. Vamos a entender bien qué es eso y para eso tenemos una invitada especial, la doctora Paula Senior, psicóloga colombiana. Tiene mucho que decirnos al respecto desde todo su mundo, desde su vida profesional, personal, familiar, le ha enseñado a ella cosas y quiere compartirlas contigo hoy. Así que quédate hasta el final en este capítulo de Hablando en Familia. Bueno, Paula, bienvenida a este espacio. Qué bueno que pudiste estar aquí. Vamos a hablar de cosas realmente interesantes. Queremos escucharte. Por favor, preséntate a la comunidad de Semillas de Bienestar. Hola a todos, feliz día. Mi nombre es Paula Senior, yo soy psicóloga de Colombia. Trabajo actualmente en la Universidad de AN, pertenezco al Colegio Colombiano de Psicólogos como representante de campo de psicología de las organizaciones y del trabajo. Y vengo a acompañarlos hoy en esta sesión como mamá y como psicóloga. Buenísimo, qué interesante. Gracias por estar, Bella. Entonces, hablando de los valores, sí, los valores son como los principios, sí, los pilares fundamentales donde como personas nos basamos para poder desempeñarnos, sí, como las cosas buenas que tienen unos cimientos fuertes. Entonces, dentro de estos valores, hay unos que de pronto marcan como la importancia. Si tú hablas de la tolerancia, cuéntanos eso, ¿qué es? Creo que a nosotros nos han metido un cuento con respecto a los valores. Y es que los han asociado fuertemente con la religión y aquellas personas que no comulgan con una religión o un principio particular, pues tienden a desvincularse de ese tipo de palabras asociadas al mismo, ¿no? Valores, morales y luego terminamos en la ética cuando hablamos de lo profesional. Pero la tolerancia es transversal a cualquiera de ellas. La tolerancia tiene que ver con la aceptación que tú haces de las diferencias individuales del otro y todo lo que conllevan, sus respuestas emocionales, la forma en la cual procesa su información, sus pensamientos, sus creencias y la forma en la que actúa. Esas tres cositas sumadas son las que nosotros en algún punto aceptamos, ¿sí? Y las aceptamos y no las juzgamos. Por supuesto va a depender de, ahí sí, mi estructura moral. Y es que yo puedo tolerar ciertas cosas y otras no, como mi relación de pareja puede tolerar, por ejemplo, que no sé, que tú llegues tarde, que salgas con tus amigos y no me avises, que de pronto no tengamos un acuerdo financiero, pero no podría tolerar una infidelidad. ¿Sí? Hay comportamientos que sí podríamos nosotros en una relación entre individuos tolerar y otros que no, porque van en contra de esos principios individuales y no necesariamente en contra de los principios de los dos, porque para el otro la infidelidad puede ser una rutina normal, como es parte de las relaciones humanas, tener relaciones con otras personas, y esa persona allá lo cree, pero esta persona acá no lo cree, ¿sí? Entonces estamos hablando de esos sistemas de creencias y hasta dónde vamos a poner ese punto medio. Yo podría tolerar, por ejemplo, una pataleta de mi hijo, la Sí. tolero, pero no que robe, no que le haga daño a otra persona. Entonces, esos puntos de tolerancia son unos acuerdos intrínsecos que se hacen en familia que van a delimitar o serían un marco de referencia para ese comportamiento, para Eso, esa forma de respuesta emocional y la estructura cognitiva y las creencias. Ya con ese marco sí, nos empezamos a mover. qué Bien, bueno. esos son los fenómenos de estudio de la psicología, ¿sí? Conducta, cognición y respuesta emocional. Entonces, esos son todo el evento psicosocial en una relación familiar. Entonces, cuando le pongo el antecedente psico, estoy hablando de esos tres elementos. Muy bien, entonces eso tiene todo que ver con el manejo social, con las habilidades sociales, con lo que se va aprendiendo y donde entonces debemos aprender la tolerancia, cómo la fortalecemos. Como todo empezamos en la familia, todo, todo.
sea, aprendemos a caminar con la mamá, con los tíos, con los abuelos, o bueno, cuando ya no tengo la suerte de poderlo hacer en mi casa, lo hago en el jardín. Ese sería un vínculo emocional para el niño, ¿sí? Pero sería una ampliación de la familia nuclear. Mm, pero eso se aprende en la casa, porque ahí es donde ponemos los primeros límites, ese marco de referencia, donde nosotros decimos hasta dónde podemos llegar en nuestra conducta. Yo no le voy a pegar a mi hijo no me va a pegar a mí, y por ende, pues no le vamos a pegar a nadie. Sí, no hay por qué ejercer violencia física, por ejemplo, y eso lo Claro. enseñamos nosotros en la casa. Y de pronto el niño escucha que su compañerito llegó hoy y le dieron una muenda como ayer y anteayer porque se portó mal. Entonces el niño empieza a ver esas diferencias entre en mi hogar no pasa eso. ¿Y por qué no pasa eso? Porque hay unas normas distintas. Entonces la tolerancia tiene que ver con que yo acepto tus diferencias y no tengo por qué agredirte físicamente por esas diferencias. ¿Mm? Que tú no me hagas caso está dentro del marco de referencia. O sea, y es conducta, ¿sí? Tú no hiciste lo que yo te pedí que hicieras o el acuerdo al que habíamos llegado. Por ejemplo, el autocuidado. Tú tiendes tu camita, tú te lavas tus dientecitos, tú desayunas y lavas tu loza. Por ejemplo, ese es un marco de referencia, que son conductas que todos tenemos que ejecutar. Yo tengo que hacer la comida, tengo que lavar la loza, alguien tiene que barrer, alguien tiene que trapear y todos tenemos un rol definido dentro de ese grupo social. Y esos roles entonces están en ese marco de condiciones de comportamiento. Ese marco va a ser fundamental porque ahí es donde yo digo, bien, ¿qué significa no hacer caso? ¿Sí? Porque, por ejemplo, para unas familias hacer caso es ser sumisos y obedientes sin la posibilidad de emitir ningún juicio ni opinión sobre lo que tú le estás pidiendo. O sea, porque lo dije yo y punto. Mm. Y entonces al otro le toca a lo sumiso, al obediente, la esclavitud. Y es que muchas familias piensan que sus hijos son esclavos de ellos, ¿no? Como no tienes la posibilidad de variar la conducta cuando yo te doy una opción. Así que son las negociaciones, que las negociaciones son propias del entorno familiar y se dan. Incluso una forma de entender la inteligencia emocional de los niños es un niño que negocia, ¿sí? No me quiero comer esto, pero si no me lo como, ¿será que yo como más de esto y está bien? Entonces ahí es donde entra el papá a decirle, no, no, es importante que te comas ambas cosas por esto, ¿sí? No el porque yo te dije o porque me senté y porque yo lo digo. No. Entonces ahí es donde entramos nosotros a negociar. Todo, todo es susceptible a ser negociado en el ámbito familiar desde que tengamos ese marco de referencia muy claro, ¿sí? No puedo negociar que te golpee hoy o mañana, ¿sí? Mira, te voy a pegar porque no me hiciste caso, pero entonces me lo dejamos para mañana. No, eso no se negocia, o sea, ni hoy ni mañana se le va a pegar al niño, nunca, ¿sí? Claro. Aunque uno se esté muriendo de ganas porque sabemos que nosotros venimos de otro tipo de crianza, Sí, ¿sí? Nos dieron, o por lo menos en mi época nos dieron, claro. y es un patrón aprendido de conducta que uno dice, bueno, entonces yo voy a criar igual como me criaron, y ahí es donde entra esa nueva forma de relación, esa adultez, y es decir, yo tomo mis decisiones de cómo criar a mis hijos y yo, por ejemplo, no los voy a agredir, no tengo por qué agredirlos. Si mi hijo tuviera mi estatura y mi edad, yo le daría, seguro no, porque seguro me lo devuelve, ¿sí? Y ya no está el niño en condición de sumisión. ¿Me hago entender? Si Claro, yo viera a mis hijos con una, no es verlos como adultos, pero sí desde otra perspectiva, como un individuo de derechos full, con la posibilidad de tomar decisiones completa, porque es que los niños saben tomar decisiones, lo que pasa es que todavía hay decisiones muy fuertes con otras implicaciones sociales que uno debe empezar a manejar, ¿no? Como voy a empezar a tener relaciones sexuales a los 8 años, no, espera, espérate, hay condiciones biológicas, sociales, hay muchas consecuencias que uno tiene que empezar a mediar con ellos. Pero desde chiquitos pueden tomar decisiones, como qué ropa te quieres poner, por ejemplo. claro. Quería hacerte una pregunta con respecto a esto de la tolerancia, porque esta frase de mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, ¿qué implicancias tiene con la tolerancia? ¿Cómo la ves? Nosotros vivimos en una sociedad consensuada, ¿cierto? Vivimos en una sociedad con normas. eh, Aquí en Colombia tenemos una constitución política. Eso es consensuado porque la hacen personas a las cuales nosotros les hemos dado el poder, la soberanía para que tomen esas decisiones consensuadas. Luego en familia, que es el núcleo de la sociedad, tomamos decisiones consensuadas y ahí es donde pueden hacer la tolerancia, cuando es consensuado. ¿Sí? Por ejemplo, a mi hija no le gusta usar, no sé, ponle tú eh, zapatos con taches, ¿sí?
Y yo porque tengo que obligarla a ponerle los zapatos con tachas, porque me parecieron muy bonitos y divinos, no, a menos que tengan una función particular. Entonces, esos acuerdos son lo primero que nosotros debemos crear para decir, ah, ok, este es el marco de tolerancia. Esa tolerancia es hasta dónde me puedo mover yo y flexibilizar ese proceso de interacción en familia, ¿m? En esas decisiones que vamos a tomar, en esos comportamientos que vamos a adoptar en familia y fuera de la familia. Porque bueno, yo puedo estar aquí en mi casa adoptando unos comportamientos muy particulares, pero cuando salgo me vuelvo loca, pues. Entonces llego borracha a la casa o no llego, mis hijos esperándome, con hambre, y el acuerdo era que yo, por ejemplo, era la que me encargaba de la comida. Ujú, Bien, entonces no solamente dentro, sino afuera que afecten directamente ese núcleo familiar. claro. Entonces, sí, tus derechos y tus libertades llegan hasta donde empiezan las mías. Y ahí es donde nosotros debemos consensuar. Ahí, porque tú de pronto tienes que transgredir mis derechos. Por ejemplo, mm, hay dos cuidadores en casa, pongámosles un nombre, papá y mamá, dos cuidadores. Este cuidador, papá se enferma, entonces mamá tiene que asumir la carga de papá, ¿sí? Significa que ahí hay un acuerdo, hay una tolerancia, es decir, tú estás en esta condición, yo no tengo por qué obligarte a hacer estas actividades. Y este otro cuidador asume. Claro, esta persona se está sobrecargando en sus actividades por el bienestar de la otra. Es decir, está transgrediendo esos límites, pero para brindarle bienestar a la familia. ¿Estamos bien? Claro, y porque ¿Sí? esa situación lo Lo necesitaba. amerita. Ahora, hay otras graves, como, no, yo voy a permitir que mi esposo tenga 200 amantes solo porque mis hijos crezcan con una familia o la percepción de una familia. Entonces yo estoy transgrediendo los derechos de esta mujer, ¿sí? Digámoslo, poniéndole nombres, Sí, sí. porque este hombre tiene un deseo particular de ejecutar unas conductas allí que van en contra de este grupo y de esas decisiones que se habían tomado inicialmente, mm, del rito que usted crea, no se casaron, se rejuntaron, están viviendo juntos. Y la condición era mm, eh, estar Monógamo. los dos únicamente, pero él la transgrede y ella lo permite para que sus hijos crean que tienen una familia. Entonces, ahí ya no vale la tolerancia, porque estás transgrediendo esos derechos y esos límites de los que tú me hablabas. Llegas hasta aquí Sí. y yo no debería permitirlo. ¿Mm? Claro, y que cada uno entonces tiene que entender muy bien sus límites y poderlos sostener, porque sobre todo con los adolescentes, a veces los adultos por mantener el status quo, pues el orden básico, no somos muy claros de cuáles son los límites y ahí es cuando el conflicto con el adolescente empieza a preguntar, pero ¿por qué? ¿Pero cuándo? ¿Desde cómo? ¿Sí? Y si el adulto no está muy claro y sobre todo no está en armonía con su pareja manteniendo esos límites, va a ser más difícil de mantenerlo saludablemente, ¿sí? Porque lo que yo veo en consulta es que las familias con adolescentes pues tienen estas conductas oposicionistas desafiantes que buscan romper este límite que a veces no es tan claro, Paula, es que ese es el temita. ¿Qué opinas? Claro, mira, es que la familia es un ser dinámico, ¿sí? Evoluciona, cambia. Y en el momento en que los hijos van creciendo, nosotros tenemos que ir cambiando. Ya yo a un adolescente no le tengo que decir que tienda su cama, si ya lo hice en principio, que se lave los dientes, ¿qué pasa? Si les da pereza y se acuestan así, sagrado rostro. Que genere conductas de autocuidado. Ya nosotros vamos más allá. Y ya no solamente el cuidado de sí mismo, sino, por ejemplo, el aporte que puede hacer el grupo familiar. Entonces, vamos dinamizando eso. ¿Y por qué los adultos o los cuidadores son los que toman esa decisión de modificar la dinámica? Porque uno tiene la responsabilidad y el cuidado sobre el adolescente. O sea, legalmente usted es el responsable de la salud e integridad de ese individuo. Nosotros tomamos decisiones. Nuevamente, esas decisiones pueden ser consensuadas. Y si a mí mi adolescente me dice que quiere salir a beber a los 14 años, pues yo le voy a decir que no. Así se muera de la piedra. ¿Sí? Puede ir a comerse su piedra. ¿Por qué? Porque incluso hasta las latas de cerveza dicen que son para mayores de 18 años. Y así todos los amigos lo hagan y es el cuento aquí en Colombia, no sé si ustedes en otros lugares del mundo lo saben. Si su amigo se tira por una ventana, usted se va a tirar. Si su amigo bebe, usted también va a ver. No, pues no, mamá, pues terminan haciéndolo.
¿Por qué? Por una influencia social. Pero si nosotros hemos construido aquí una dinámica en la que el hijo entiende el por qué nosotros le estamos diciendo las cosas, no el de soberanía, la madre lo dijo y aleluya, bendito sea. No, sino que tenemos la posibilidad de discutir, argumentar y modificar esas situaciones, lo hacemos. Con no, mamá, va a haber una fiesta, si ellos consumen alcohol, bien pueden consumir alcohol y si se ve algo difícil, raro, te llamo para que vengas por mí. Ok, hay cierta madurez porque nosotros hemos dado la posibilidad de ser flexibles y explicar el porqué de los comportamientos. O sea, mi amor, no vas a tomar, ¿por qué no vas a tomar? Y empiezo a explicarle las consecuencias del consumo de alcohol a temprana edad, no porque a mí se me ocurrió y porque yo no soy tan chévere como la mamá del amigo que sí lo deja tomar. ¿Mm? Entonces aquí estas dinámicas, por supuesto, deben darse muy claro. El problema es cuando uno tiene un enemigo dentro de la casa, nuevamente, ¿sí? Un Ajá. padre en contra del otro por querer ganar el afecto, el cariño de los hijos o ser más importante para los hijos, empieza a ir en contra de los principios que antes se habían formado o los que socialmente son aceptables para esa condición. ¿Sí? Entonces yo les celebro todo a mis hijos como, ay, te portaste mal. Sí, es que esas profesoras merecen que tú les digas lo que tú les quieres decir. Ven, no, hay cierto nivel de respeto, quieres decirle algo a tus profesores, usa los canales y el lenguaje adecuado, pero no le puedo celebrar que haya sido disocial, o que haya agredido verbalmente a una profesora. Así sea profesora, el papá o la mamá o el hermanito menor, no podemos agredir a nadie verbalmente. No lo hago yo en la casa, no deberías hacerlo nunca en otro lugar. Y eso se da nuevamente en el hogar, pero en ese ambiente de tolerancia, ¿sí? Donde Sí, yo sí, acepto esas diferencias. Puede que yo hable duro, ¿cierto? Y mi hija sabe que yo cuando estoy de mal genio hablo así, pero ella sabe que me dice, mami, me estás hablando fuertecito. Y yo, ok, ella tolera mis diferencias, sabe que cuando yo me altero empiezo a hablar duro, pero ella solamente, el hablaste duro hace que yo inmediatamente vuelva y tiene 7 años. Así como que, uy, si le estoy hablando feo y se lo merece, pero pues, otra vez, como volver a ese nivel. Claro, ahí está la regulación emocional, la modulación que se aprende en casa. No es el crecer, crecer, crecer hasta que nos hablamos feo, nos dijimos groserías y nos tiramos las cosas en la cara. No, ¿cuál es esa modulación que yo estoy enseñando en ese marco de tolerancia? ¿Me hago sí. entender? Importantísimo, qué lindo y sabio lo que dices, Paula, tienes toda la razón. En realidad, los adultos tenemos que entender que nuestra postura es de el adulto, el maduro, el que tiene que ir bajando la espuma, porque no podemos, la escalada de violencia de la que habla Paula es que yo le subo un tono, entonces el otro también, y eso siempre, violencia trae violencia. Entonces, es muy importante porque estos comportamientos y su modelaje, como dice la licenciada en psicología Paula, a senior, es ahí donde empieza, gente. Por eso es la importancia de, no estamos diciendo que eso no pasó nada y uno mismo disociarse de bajar un cambio. O sea, vamos a hablar del problema, vamos a poner el límite de referencia, vamos a contextualizar a los hijos porque a veces se van para cualquiera y tratando de bajar los límites nos ponen a nosotros a temblar los cimientos. Los hijos lo ponen a uno en una posición muy incómoda para lograr a bajar el límite y ellos salirse con la suya, digamos, ¿sí? Que le dé más tiempo la play, que le cocine lo que quiere y no lo que hay de comida, ¿sí? Son cosas en lo cotidiano, nada es puede que grave, pero ojo, mamás y papás, no nos podemos dejar faltar el respeto, porque si los hijos empiezan a gritarle a uno, a hablarle de fea manera, con malas palabras, pues ese es el modelo que van a tener hacia las relaciones con el externo, con el de afuera, con el que en la calle lo para y le dice algo que no le gustó, con el que miró a la chica que le gustaba. Es muy importante este modelamiento en el hogar y pues aquí Paula Siño nos lo pone clarito. Nos dice, los límites son el marco de referencia que conecta y controla, contiene a la familia y a sus necesidades. Cada uno tiene necesidad de ser quien es, de conocerse, de expandirse, de crecer, pero respetando los límites del contexto en donde está. Porque si yo por ser una diva, digamos, una chica de
12 años me quiero poner la ropa de mis primas, de mi hermana, de mi mamá, sin pedir permiso y haciendo cualquiera, pues no es correcto eso. Hay que negociar, ¿sí? Esto de la negociación, entonces, Paula, es la clave del éxito, ¿no? Sí, ahora, nuevamente, hay puntos de inflexibilidad en esa negociación, como el niño tiene que comer, listo, punto, tiene que comer. ¿Qué puede comer? Pues también tenemos una situación financiera que va a depender de lo que vamos a comer, no podemos estar pidiendo comida todo el tiempo en la calle. Ahora, de eso, ¿qué es saludable para él? Pero entonces, el niño puede comer papitas y gaseosa todos los días, en serio, podrían hacerlo todos los días, pero ahí están esos límites de, ok, puedes de snack una vez a la semana comerte eso, una vez a la semana, no todos los días. Y tienes que tener siempre balanceado el plato con esto y esto, y se le explica. Es que la negociación y el valor del adulto no está en que yo soy el adulto y el que da las normas y soy el que emite la última palabra porque sí, sino que si nosotros enseñamos a argumentar al muchacho es porque el muchacho está viendo que yo argumento. ¿M? Y es de lo que tú hablas, el modelamiento y el moldeamiento que pues va a ser importante, vamos tomando fracciones y lo vamos llevando a, ¿sí? Pequeñitos, pues él va a tener que explicarme por qué quiere una paleta. Quiero paleta, ¿por qué quieres paleta? Porque tengo sed, el agua es para la sed. Sí, pero es que, ay, entonces el niño empieza a emitir argumentaciones que podrían llevar a convencerme o no, que está bien darle de vez en cuando una paleta, de vez en cuando una paletica, no todos los días, que salga del colegio y tome su paleta porque sí, esa escalada de reforzador también es perjudicial. Nosotros no podemos estar reforzando materialmente todo lo que el niño hace porque creemos que todo lo está haciendo bien. No, hay cosas que son deber ser y ya reforzarlos con un refuerzo social. Bien, estoy de acuerdo contigo, es suficiente. ¿Mm? Entonces, por supuesto, hay que argumentar para que el niño aprenda a argumentar y las negociaciones vayan en esa línea, no en la pataleta si tú no me das lo que quiero y es que un adolescente con pataleta es lo peor que le puede pasar a uno. Entonces, si desde pequeños le decimos no más conducta alterada, sí, no más esa falta de control de impulsos, sino al contrario, tienes que transformar ese control de impulsos en un procesamiento cognitivo. Dame razones, empieza a elaborar cognitivamente esa información que me quieres dar, no la pataleta, porque yo la pataleta no la entiendo. No entiendo qué haces cuando te tiras allá en el piso, no lo entiendo. A mí me explicas porque la verdad me queda muy difícil. Si 3 patadas son unas papas, 4 son una gaseosa, no, no me queda claro. Entonces, claro, llevamos al niño a argumentar. Es complejo, pues pequeños el nivel de argumentación, pues por su nivel de desarrollo de pensamiento, no están en un nivel abstracto, sino que todavía están en un nivel básico de procesamiento de información, y eso está bien. Y a cada nivel, pues no estamos esperando que el niño de 3 años sea Einstein y me explique a través de la relatividad por qué le voy a dar papitas. No, claro, desde su perspectiva, desde su momento de vida, desde su experiencia, seguramente me lo va a explicar. Y hay cosas que yo validaré y cosas que no, pero también tendré que explicarle por qué, Y sí, ¿sí? Paletita, ¿por qué imagínate. no paletita? Porque ayer te comiste una paletita. Entonces, de Claro, otro sabor, da igual que sea un sabor a otro. Ya comiste una paletita y la norma era una a la semana. ¿Y claro. por qué? Por el azúcar. Y se empieza a explicar. Paleta es helado, ¿no? Para el que no Ah, entienda. paletitas en helados, de agua, Sí, ¿no? Generalmente. me recuerda mucho este tema a lo de la tolerancia a la frustración, porque la vida normalmente y durante toda la vida casi que es una constante, como que las cosas por lo general no salen exactamente como yo las planeaba, exactamente como ya las deseaba, exactamente como ya las quería, como estoy acostumbrada. Siempre hay ligeros cambios en el plan que tenemos que ir aprendiendo desde niños a aguantárnoslo, ¿no? Pues listo, así no es, pero se puede como por acá y bueno, esos son los días. Resulta que en la niñez es donde se aprende esto de la tolerancia y la frustración y en las relaciones de familia pues es donde más se evidencia esa dificultad. Sí. Entonces yo quería que habláramos un momento sobre la importancia de que el adulto tenga tolerancia a la frustración, porque si el niño empieza a hacer una pataleta y el adulto no se la aguanta y baja el nivel y reacciona de una manera inadecuada, pues ¿qué ejemplo estamos dando, gente? Esto es súper importante que lo hablemos
igual que el tema de la motivación, ¿no? La motivación y el refuerzo positivo cuando hay cosas positivas, pero sin excederse también. Nos lo mencionaba Paula, que me parece pues muy importante. Es como cuando uno es adulto tiene que tener una dosis de sabiduría y exigirse un poquito más de conciencia, o sea, darse cuenta de las cosas y no tomarlo como tan dramático, tan sin filtro, ¿sí? Para los niños en general hay demasiado drama en las relaciones, ellos se la pasan como sobre exagerando las cosas y uno como adulto yo creo que tiene que dar cierto espacio y relatividad, ¿no? Esto es inteligencia emocional para mi gusto. ¿Qué opinas? Bien, claro, hay una dosis de emotividad o de respuesta emocional que nosotros le fijamos al niño. Entonces, si el niño ve que él hace pataleta y yo respondo al mismo nivel del niño, ¿sí? Con una conducta, si el niño está emitiendo conducta, ya está haciendo cosas horrorosas, y yo respondo al mismo nivel agrediéndolo físicamente, pues él va a entender que una de las formas de relacionamiento válidas va a ser la agresión, van a ser la agresión. Yo aprendí a las malas lo inútil que es el tiempo fuera. Sí, a mi hija le encantaba, chiquita, hacerme pataletas al frente de todo el mundo. Estamos en un centro comercial, en un mall, y le fascinaba tirarse al piso, hacerme pataleta, ¿sí? Y en mi formación como psicóloga, desde que el tiempo fuera es muy bueno. No, yo no sé sino incubar ansiedad. Y esto no puede funcionar, no puede ser útil. Si yo estoy sintiéndome mal y veo que mi hija también está emitiendo esa respuesta, no puede ser lo positivo. Entonces aprendí que, pues, por supuesto, el reforzamiento de otras conductas es muy útil, como por ejemplo, en ese momento abrazar y decirle, respira, respira, mientras sobo su espaldita, era mucho más útil que dejarla ahí una hora así porque era capaz de hacerlo durante una hora. Entonces, claro, ellos que empiezan a moldear, ellos empiezan a modelar, perdón, empiezan a ver que algunas respuestas que ellos emiten tienen una carga emocional para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, llegó del colegio y nos cuenta que un compañerito le hizo zancadilla. E inmediatamente yo hago una respuesta emocional por sobre el nivel que debería yo tener. Como, ¿cómo así? Ese niño, deberíamos, ¿y tú por qué no le diste? Y entonces yo empiezo a responder y el niño dice, ¿cómo así? Yo debí haber respondido como mi mamá me está diciendo, o sea, debí haberlo agredido y debí haberme sentido tan mal como mi mamá se está sintiendo en este momento y empiezan ellos a recalcular, a hacer una reformulación de cuáles son las mejores respuestas para emitir en ciertas situaciones, porque nosotros se lo estamos expresando. Entonces, claro, la tolerancia tiene que ver mucho con tolerancia a la frustración y con el control que están percibiendo ellos de la situación. Entonces, yo puedo tener, claro, un centro de control externo o interno y puedo estar haciendo atribuciones todo el tiempo a esa situación, como eh, es que mi mamá se pone así porque yo soy malo, es que mis compañeros me pegan porque yo soy malo, es que a mí me aman en el colegio porque yo soy malo. Entonces hay una atribución siempre interna a todos los eventos y eso va a hacer que no pueda yo superar la frustración, Claro, ¿sí? Va a ser sí. muy difícil para el niño y claro, vamos a tener afectada, por supuesto, la percepción de sí mismo y sus autoesquemas. Pero si yo le enseño a que todo tiene una justa medida, que realmente fue causado por tu conducta y que no es causado por tu conducta, que fue externo y que no. No, mire, es que Juanito estaba jugando y Juanito tenía un balón, salió corriendo detrás del balón, así como los burritos con dos cositas acá, y en esas se tropieza conmigo y me hace caer. Pero no fue que él me odiara a mí y me buscara para hacerme caer y hacerme el resto del día horrible y al de mi mamá peor, sino que esa situación no fue causada por mí, fue causada por situaciones externas que no tienen que ver con quién soy yo o cuál fue mi conducta previa, por ejemplo. O sí, efectivamente mi mamá se puso de mal genio porque yo le rompí un vasito de su vajilla favorita y lo rompí por estar jugando y ya me había dicho que no. Entonces, si es causado por mí, es causado por ti. Entonces, claro que sí, hay que darle esa justa medida y de dónde origina el evento. Y si yo pude haberlo controlado o haber emitido otra conducta distinta para no tener esa consecuencia posterior que tiene esa conducta. Porque para los niños es muy difícil entender el tema de consecuencia o planeación a largo plazo. Si Sí. yo haga esto, puede suceder esto, y si sucede esto, entonces, ¿cuál es la consecuencia última de este evento?
¿Mm? De Que mamá me acuerdo. quitó las once porque rompí el vasito, que ya me había dicho que no jugara con él y tal, tal, tal. Entonces sí va a haber una consecuencia al final. Ahora hay que ser muy coherentes con las consecuencias, porque yo no puedo decirle mañana, después de que rompió el vaso hoy, y no le hablé en todo el día, que es muy malo. O sea, a los niños hay que hablarles. O sea, hay que hacerles saber que no estoy feliz, que ese evento no me hizo feliz, claramente que estoy disgustada, porque ya me lo había dicho y yo ya le había dicho y no me hizo caso, pero no por eso voy a dejar de hablarle, no me voy a despedir cuando me vaya a dormir, no lo voy a saludar en la mañana. Es agresión verbal por omisión. De acuerdo. Entonces, claro, siempre en la justa medida, si yo agredo a mi hijo, porque es una agresión verbal, pero también psicológica, o sea, me están omitiendo como ser humano, no hablan conmigo, no se despiden de mí, eso es violento, uno Sí, piensa eso que es muy solamente es violento. violento darte golpes. Creo que esto es más violento que agredirlo físicamente. No recomiendo ninguna de las dos, ninguna, pero fíjense que todo debe estar en su justa medida. ¿Usted de verdad tuvo que dejarle de hablar a su hijo por eso? ¿Por un vaso? ¿En serio? El que está comportándose mal y haciendo pataletas es usted como adulto. Su pataleta es el mutismo. Entonces hay que hacerse una evaluación si yo tengo la madurez para poder criar un hijo. Y si no, empezar. Bien puede. Claro, sí, porque es que la crianza nos da la gran fuerza y nos da la gran oportunidad y el gran responsabilidad de camino de trabajarse interiormente y de observarse. Y es una prueba, ¿sí? Entonces, ya para terminar, Paula, ¿por qué no nos comentas brevemente, así a manera de resumen, por qué la tolerancia es importante en la familia y cómo podemos trabajarla, pues, en cada uno de los miembros de la familia? Bien, entonces para el resumen que me pediste, cuando nosotros hablamos, por supuesto, de tolerancia en la familia, tenemos uno que entender que la familia es un grupo social con un marco relacional muy independiente a otros. Es decir, mi familia puede tener unas condiciones diferentes a las de otra familia, ¿claro? Porque son multivariadas, son muchas las diferencias que tenemos entre nosotros, bien sea por la configuración inicial de familia, que eso ya hace muchísima diferencia, como los principios, creencias o aprendizajes, historias de aprendizajes de cada uno de los individuos que pertenecen a la familia. Bien, Sí. siendo así entonces, ya teniendo ese marco muy claro entre todos, es susceptible entonces de tolerar esas diferencias enmarcadas en esta gran relación que nosotros tenemos o estructura relacional que es familia. Bien, eso implicaría entonces información y negociación. Bien, ¿con qué fin? Con el fin de flexibilizar esas condiciones a fin de que se adapten a cada una de las personas que están dentro de la misma. Parece que dentro de la familia los únicos sujetos de derecho fueran los hijos, porque ellos siempre están exigiendo, es que mis derechos, es que yo, cuando sea grande me voy a ir, claro, pero yo como padre también tengo unos derechos, como también tengo unos deberes, y a veces estos niños, adolescentes se olvidan que uno también es un ser humano y dentro de este grupo tiene muchísimas responsabilidades, mucho más que ellos. Entonces ahí es donde nosotros tanto enseñamos que nosotros somos seres de derechos, como los otros adultos, otros niños, otros adolescentes del mundo, ahí es donde uno empieza a percibir esas condiciones de diferencias individuales y a entender que son naturales en el ser humano, como que también debo, debo, Debo. debo para el otro, como el otro debe para mí ese respeto y esa tolerancia, esas diferencias individuales. Claro, ese es mi resumen. Ay, qué lindo y qué sabio y qué bonito y necesario, por favor, porque todas las familias tienen que tener una información, un contexto, hay que tener una mirada más grande que el ombligo para poder entender qué es esto de la crianza. La crianza nos pone a prueba y es muy importante que estemos con los otros figuras de crianza, ¿sí? ¿Cómo fue que la llamaste? Cuidadores, ¿sí? Cuidadores. Normalmente son padre y madre, pero esto va más allá de la biología. A veces la Sí. familia son los vecinos, las instituciones, otros vínculos familiares. Lo importante es que haya un grupo,
y que el grupo crezca y que el grupo se observe y que seamos conscientes que esto es para crecer y esto es para sanar y esto no es fácil, pero uno no está solo. Si uno abre un poquito más los ojos y empieza a mirar y empieza a leer, hay que estudiar, hay que ponerse a prueba y bueno, si la embarramos y cometimos errores, eso es normal, pero lo está bueno es darse cuenta, tratar de resarcir los errores, ser modelo también en la manera en que uno pide disculpas y habla las cosas, ¿sí? Los terapeutas nos damos cuenta que hay secretos y hay cosas que se han guardado que no hacen bien. Hay que tratar de evitar guardar cualquier porquería ahí en cualquier cajón porque después eso agarra mal olor y se estanca y la energía es necesario que fluya y que sea lo más acercada a la verdad. Por eso es importante hablar las cosas cuando apenas suceden, porque 2 semanas después el recuerdo no va a ser exactamente como fue el hecho. Sí, a veces los hechos y los recuerdos no son lo mismo, gente. Por eso es importante entender esto y trabajarlo cuanto antes. Las cosas pasan y deben ser habladas, asimiladas, entendidas, llegadas a acuerdos, como dice Paula. De verdad que me encantó la charla, súper interesante, muy pertinente. Sí, nunca están estas palabras y estos conceptos de más porque refuerzan todo, son los pilares, como decía al principio, de lo que somos y lo que nos constituye como familia. Es una misión muy importante. Te agradezco por tu trabajo y por tus enseñanzas. Con todo gusto, cuando quieras. Bueno, gente, muchas gracias a ti, muchas gracias Paula por los aprendizajes. Bueno, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y el blog de Semillas de Bueno. Bueno, Paula, un abrazo, mil gracias, que Dios te bendiga. Estamos en Gracias, contacto. bendiciones. ¿Cuáles son tus redes? Cuéntanos. Estoy como Paula Senior, consultoría senior, tanto en Facebook, en YouTube, tengo un canal de YouTube, como en Instagram. Ahí me encuentran. Buenísimo. Este video también lo vamos a pasar por tu YouTube. Un Gracias. éxito, Allá nos vemos. estoy seguro. Chao, Chao. cuídate. Gracias. Chao. Bye, bye.